Bueno, hoy es 17 de mayo del 2020. Habla Manuel Chacón Mateos por Barbé Forecasting and Planning desde Chile. Y en este video queremos plantear algunas ideas y generar una discusión breve sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad ciudadana a raíz de la crisis de la pandemia. Para eso contamos con un invitado muy pertinente, muy vinculado al tema, que es el profesor Wilmer Telles Acosta. Wilmer Telles Acosta es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Es magíster en Gerencia de Programas Sociales por la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, y especialista en análisis de datos en ciencias sociales de la misma UCB de la Universidad Central de Venezuela, y licenciado en comunicación social como carrera o profesión principal. Entre otros muchos méritos, yo quiero destacar que tiene dos fabulosos libros. Uno de ellos es Medios de Comunicación y Criminalidad. Entonces, por eso lo he invitado para conversar unos minutos y saber su opinión sobre esta temática relacionada a lo que podemos esperar en los meses venideros, en lo que queda de año, respecto a la criminalidad, la sensación de vulnerabilidad de las personas, de la población. Y bueno, le damos las gracias a Wilmer por atendernos unos minutos. ¿Cómo estás, Wilmer? Manuel, muchas gracias por esta invitación. Bastante bien, me parece muy oportuna esta conversación porque, bueno, es un fenómeno que nos incluye a Latinoamérica, la criminalidad, la seguridad ciudadana, y con este factor que nos coloca como un denominador común, es bastante pertinente conversar al respecto. Es que si te quería plantear precisamente, comenzar la conversación por un hecho aparentemente paradójico, ¿no? ¿Me estás escuchando, correcto? Perfectamente. Ok. Hay un hecho bastante paradójico que uno pensaría que dentro de una cuarentena y en muchos sitios, en muchas ciudades, toques de queda, como por ejemplo acá en Santiago de Chile, la delincuencia se vería arrinconada o acorralada, pero hay noticias que apuntan en otro sentido. México ha tenido un primer trimestre muy violento, por ejemplo. Venezuela ni hablar, con la disputa que hay entre bandas por el control de territorios como Petare en Caracas, o la distribución de la gasolina de manera en el mercado negro. Y aquí mismo en Chile, por ejemplo, han aumentado mucho los delitos de robo con intimidación o robo con violencia. Acá le llaman, por ejemplo, portonazos o encerronas, cuando trancan a las personas que van en autos y la obligan a descender, y entonces ahí gestionan algún tipo de violencia y de robo contra ellas, le quitan el vehículo. Entonces, es una aparente paradoja, y la pregunta sería como, las calles vacías, ¿a quién están beneficiando, no? ¿Hacia dónde conducen? Sí, evidentemente cualquiera pudiese pensar que mientras las calles estén vacías, la delincuencia va a descender, por obvias razones. La delincuencia no tiene la suficiente oferta para poder trabajar. Sin embargo, nosotros podemos pensar también que así como Latinoamérica tiene sus cualidades, cada país, tanto Venezuela, República Dominicana, Chile, Colombia, cada país tiene sus particularidades, pero fíjate que el coronavirus es un factor común para todos, es decir, es algo que no se da de manera diferencial por su naturaleza en cada país, sino que puede ser que las instituciones, las dinámicas sociales sean cambiantes, pero vamos por llamarlo metodológicamente, la variable dependiente es la misma para todos, que es el mismo virus. ¿Qué sucede? Hay particularidades también en la movilidad del crimen. Lo primero es que hay que entender que el coronavirus, el impacto principal que tiene en la sociedad es económico. Tú dirás, ¿cómo que económico? Sino es el impacto de la salud. Bueno, por supuesto. Pero en términos más allá de la salud, el primer impacto, y es verdaderamente lo que le preocupa a Occidente, es la parte económica. Y eso, Incluso, disculpa Wilmer, disculpa que te interrumpa, y ese es uno de los detonantes de la inseguridad en todas las teorías clásicas, ¿no? El aspecto económico. así es, así es. Y para allá es que quería preguntar, fíjate que
Ahí ya en Latinoamérica hay una conseja que dice o nos mata el coronavirus o nos mata la economía. Y los gobiernos están debatiendo precisamente eso. Los gobiernos están debatiendo, bueno, pero es que si dejamos a la gente en cuarentena para que no se muera de coronavirus, vamos a matar la economía y al final nos vamos a terminar matando de hambre. Pero fíjate tú que también hay capas en esta distribución del crimen. Los primeros afectados en esta cuarentena de 2 a 3 semanas son las personas que viven de lo inmediato. Por ejemplo, mototaxis, o como le dicen aquí en República Dominicana, motoconchos, las personas que, vendedores ambulantes, que son personas que si no trabajan ese día, no comen. Ese fue, desde mi punto de vista, uno de los primeros detonantes de una variación criminal producto del coronavirus. ¿Por qué? Porque tú al reducir a la gente a una cuarentena, quiere decir que en la calle no iba a haber dinero y las personas que viven el día a día se preguntan, si no hay dinero en la calle, si la economía está paralizada, ¿de qué voy a vivir yo? No sé de estadísticas actuales, pero lo que sí te puedo decir es que el primer factor que dispara la delincuencia es que existe una motivación. Tú te recuerdas las teorías clásicas de los años 70. Uno, que existe una motivación. Dos, que existan las circunstancias adecuadas para que se consuma el hecho delictivo. Y tres, que no exista ninguna medida de protección para evitar el crimen. La primera medida la tenemos. La primera medida tenemos estímulo para cometer el crimen y estímulo por hambre. Fíjate que a partir de los años 90, a principios del siglo XX, América Latina dio unos saltos cualitativos interesantes sobre la reducción de la brecha de desigualdad, incorporación a la educación, es decir, unos cambios sociales que nosotros valoramos de todo el hemisferio latinoamericano. Bueno, pero fíjate tú que ese problema estructural hoy en día ha vuelto de otra manera. ¿Y cuál es? Mermando la parte económica y, por supuesto, generando muchos criterios excluyentes que se salen de cualquier planificación económica. Eh, Te estaba escuchando y me llamaba la atención porque no es solo el primer factor, el segundo creo que también lo tenemos, porque al haber menos gente en la calle, de alguna manera la comunidad está entregando los espacios y eso me trae a la mente la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelly, de que cuando la comunidad abandona los espacios, pues los malhechores aprovechan para hacer un nicho allí. Así es, así es. El primer factor lo tenemos con la motivación. El segundo factor es que parece que las instancias, las situaciones están aptas para la delinquir. Voy a poner un ejemplo, y disculpa lo personal, pero yo cuando me desplazaba en República, a mí en República Dominicana no me ha pasado nada del tiempo que estuve acá, pero en la cuarentena me han tratado de robar 2 veces. ¿Cómo me han tratado de robar 2 veces? Bueno, muy fácil. Primero, todo el mundo está enmascarado, todo el mundo usa máscara hoy día. Entonces, es una situación muy particular de este virus que tienes que tapar tu rostro. Y el segundo, las calles están vacías. ¿Qué pasa cuando las calles están vacías y la gente sale a la calle? Se convierte en un blanco. Es decir, tú eres la oferta para la delincuencia. Entonces, yo concuerdo contigo, hay motivación. Y la segunda, parece que los espacios abandonados también son el sitio o la circunstancia perfecta para que la delincuencia trabaje. Ahora, también, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco entonces de las instituciones de control social. ¿Qué pasa con las instituciones de control social? Bueno, ellas están ocupadas. ¿En qué está la seguridad ciudadana ahorita? Acuérdate que la seguridad ciudadana es un término polisémico, es decir, no es un tema únicamente de la seguridad delictiva, también estamos hablando de la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud. Es decir, los organismos de control social están ocupados ahorita, vigilando que la gente cumpla la cuarentena, por ejemplo, arrestando personas que incumplen los horarios establecidos por los gobiernos. Ve cómo, por ejemplo, está en Venezuela, ve cómo está en República Dominicana, ve cómo está en Colombia. Hay muchísimos, muchísimos arrestos diarios porque personas incumplen la cuarentena por diversas razones. Venezuela, sabemos bien la situación. Venezuela, si yo te estoy hablando de uno de los caldos de cultivo para la delincuencia, y que hay personas que viven del día a día, te podrás imaginar cómo está Venezuela en su compleja situación sociopolítica. Pero igualmente pasa en la América Latina, cada quien en su particularidad. Entonces, los organismos de control social, en este caso la policía, están ocupados tratando de controlar un tema de seguridad ciudadana, pero están enfocados en la salud pública. Entonces, esos organismos que primero cumplen una motivación, es decir, que la gente está motivada y tiene razones, no me estoy justificando, me refiero a que dentro de su interpretación hay razones para salir a delinquir. Los espacios están aptos para ello. Y encima, las instituciones de control social están con diversas tareas, porque el virus complejizó su labor. Entonces, yo pienso que América Latina en general tiene importantes razones para estar preocupados.
Después, si quieres, más adelante podemos hablar de otro tema que está muy coligado a eso, que es la sensación de inseguridad. Es que, bueno, ahí también yo quería llegar, ¿no? Y no me voy a adelantar con lo de la sensación de inseguridad, pero me parece que las personas entonces tienen que tomar conciencia de que al no acatar las normas que promulga la autoridad de salud, por ejemplo, está atentando entonces no solo contra su salud, sino contra su integridad física, porque las autoridades se ven distraídas en tener que ponerle reparo, ponerlas en orden, y eso es un distractor para la función policial que debería estar en otras cosas, pero se tiene que dedicar a sancionar y a perseguir personas que no están cumpliendo con la cuarentena. Es muy preocupante y ahora acá en el cono sur, por ejemplo, viene el invierno y eso alarga las noches y hay más horas sin luz, lo que facilita todavía más. Primero la cara tapada y luego que la mayor parte del día entonces vamos a estar oscuros, es preocupante, ¿no? Así es, así es. De hecho, bueno, en el caso de Chile, porque tiene 4 estaciones, en los países caribeños, vamos a decir que el tema del clima quizás no es tan relevante, pero hay aquí las fallas de luz, por ejemplo, producto de que hay, si los sistemas eléctricos, el sistema de agua, también están aplicadas las reglas de la cuarentena, es decir, el personal no está operativo 100%. Eso quiere decir que si los servicios de estabilidad de la vida social, como es agua, luz, alumbrado, están fallando, es porque precisamente esas instituciones no se salvan de las adecuaciones a la norma pública, es decir, a la norma de salud pública. Entonces son trabajadores que también están, algunos están suspendidos, son trabajadores que algunos están trabajando mitad remoto, mitad presencial, hay algunos que están turnándose y eso por supuesto le quita destreza en cuanto a la atención de los servicios y lo vemos en República Dominicana, por ejemplo, lo hemos evidenciado. Existe, claro, también está por la época de sequía, pero hay mayor ausencia de flujo de agua, hay mayores apagones eléctricos y no me queda duda que es por esa razón. Es que el tema, fíjate, eso me lleva a otro punto, algo que acabas de comentar, de que las autoridades están también en todos los sitios ocupadas y limitadas. Eso me lleva a pensar además que la cifra negra seguramente ha crecido muchísimo. Entonces, además de que se están reportando un aumento en cierto tipo de delitos y una disminución en otros, que ya si quieres comentamos un poco de eso, eh, estoy pensando que también la cifra negra ha aumentado muchísimo y hay muchos casos de los cuales no sabemos, porque las personas no se dirigen a denunciar porque es un problema salir, porque temen ir a una comisaría y estar con gente allí, digamos, en espacios estrechos y temen contagiarse. Entonces me imagino que hay, quizá, eso es una especulación, pero una conjetura, hay muchos más delitos de los que realmente se están reportando. Yo creo que eso debe pasar. Yo creo que los delitos que se están cometiendo, desde mi punto de vista, puedo responderte con uno de los aspectos que has tocado. Yo pienso que el tipo de delito que se está reproduciendo ahorita es el robo y el hurto. No creo que otros delitos se estén extendiendo, porque la circunstancia y la coyuntura lo que está apuntando es una distribución delictiva interclase social. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Quiere decir que los tipos de delitos que se pueden estar reproduciendo es precisamente los tipos más comunes de robo, hurto de carro, no creo tanto que robo de vehículos, por lo menos transeúntes, y la mayor movilidad definitivamente es. Tuvimos un detalle técnico Perfecto. allí y continuamos, Bueno, Jorge. definitivamente el desplazamiento, sí. Definitivamente quería englobar la idea de que yo pienso que no todos los delitos están subiendo. Yo creo que los delitos que están incrementando es el robo y hurto. Y ni siquiera el robo y hurto de carros, sino lo que es a transeúnte. Es decir, es el dinero rápido y es el dinero muy preciso. O sea, no son grandes cantidades. Se roba es, así como las personas trabajan para comer 1 o 2 días, se está robando con ese objetivo. Claro, por supuesto, en términos criminales se puede robar para todo un año, lo robaría, incluyendo la parte delictiva no escatima en los beneficios, y menos si estás con una actuación o una conducta desviada.
Pero eso en relación con la cifra negra, no sé, no he reflexionado al respecto. Yo sí creo que la debilidad que tienen nuestras instituciones en toda América Latina es lo que hace que persista la cifra negra, las cifras ocultas, la baja denunciabilidad. Y también creo que ese mismo relajamiento institucional es lo que puede estar desfigurando un poco el tema de las denuncias. Porque te repito, nuestras instituciones están muy frágiles frente a este tipo de fenómenos. No vayas a pensar que tuvimos un entrenamiento previo. Ni el mundo no lo tuvo. Y créeme que Latinoamérica tampoco lo tuvo. Y eso está repercutiendo tanto en la sistematización de las denuncias, que es el primer paso para la acción penal, como tú y yo bien lo hemos discutido antes, pero también está el seguimiento de los delitos y, por supuesto, los elementos de prevención. Uno de los factores claves para bajar la cifra delictiva es la prevención y es el patrullaje permanente. Ese patrullaje no se está dando y estoy casi seguro que puedo hablar de la generalidad latinoamericana. Así como los médicos pasan horas sin dormir, porque los médicos ahorita están en una coyuntura, por lo menos aquí en República Dominicana, a los médicos se les deja pasar a los supermercados, a los policías también, porque está en la misma dinámica. En la misma dinámica, el policía tratando de que la gente no salga a la calle y los médicos atendiendo cuando ya el efecto inmediato del virus está allí. Entonces son dos funciones, salud pública y seguridad ciudadana, que tienen ahorita, no tienen las capacidades para enfrentar esto. Y por supuesto, eso repercute no solamente en la disminución del delito, sino en los registros y la sistematización delictiva. ¿Qué ocasiones tiene esto? Tú y yo muy bien lo sabemos desde el punto de vista académico. Si tú no tienes unos datos fidedignos, tú no vas a poder hacer un ejercicio de prevención ni colocar elementos clave para atacar el delito. Si tú no tienes claro el desplazamiento delictivo en términos estadísticos, no vas a poder planificar absolutamente nada. Ahora, Además, ¿sabes que este tema también? no, disculpa, Escucho. continúa. No, por favor, adelante, adelante. No, lo que te quería comentar era que además que el patrón delictivo probablemente, por lo que estamos conversando, cambió. Entonces, el delito no desapareció, sino que migró a otra forma, mutó, y entonces el Así es. delincuente se está dedicando a otras cosas. Entonces, el que robaba, qué sé yo, en casa, de pronto ahora está robando o hurtando un vehículo o un auto, haciendo, por ejemplo, estafas por internet. Es muy común en estos días que, no sé si te ha pasado, los bancos te envían mensajes diciéndote que han detectado un aumento de los fraudes y de los correos fraudulentos, que no vayas a caer en Sí, dar datos, etcétera, porque aprovechando que las personas están manejando todo por internet, entonces han aumentado los fraudes a través de internet, la violencia intrafamiliar. Entonces se ha generado todo, o sea, digámoslo así en términos coloquiales, alborotado todo un espectro de delitos y se han calmado otros, pero están allí. Bueno, tú acabas de tocar un tema que yo pienso que es algo que nos da para otra conversación, pero que es increíble, que es la violencia intrafamiliar. Ese es un tipo de violencia que siempre ha existido, por supuesto, pero que este virus en particular ha atacado muchísimo con el encierro, que es la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia contra la mujer. Aquí en República Dominicana es uno de los países con la tasa más alta de femicidios. Y los casos, como te digo, como es tan difícil ahorita ver estadísticas, pero lo que señala la prensa es que estos casos han incrementado. Tú te pones a ver, tiene perfecta lógica. En principio porque el maltrato físico está en la interacción entre las dos personas. Bueno, resulta ser que ahora esas dos personas tienen que convivir forzadamente por días y días. Tú te podrás imaginar toda la cadena de eventos que eso ha traído y tiene como particularidad este virus. Otra cosa que quería comentarte es que hace poco en Venezuela dieron unas cifras de disminución del secuestro. Yo me preguntaba por qué si Venezuela tiene cada vez precariedades económicas, instituciones por supuesto que no se afianzan en el ejercicio o a su rol social, ¿por qué los secuestros disminuyeron? Hablando con colegas, llegamos a la conclusión de que los secuestros disminuyeron no es porque la policía está haciendo mejor trabajo, ni es porque ya los delincuentes migraron o dejaron de cometer ese tipo de delitos. Creemos que la razón fundamental es porque el ciudadano aprendió a invisibilizarse y a ser cada vez más precavido en la contingencia.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, personas ya no salen a altas horas de la noche, personas ya no salen con carros muy lujosos, están tomando otro tipo de medidas. Entonces, fíjate que no es solamente la disminución o la dinámica de seguridad ciudadana es por parte de los victimarios, también tiene que ver con el mismo dinamismo el comportamiento de las víctimas. Bueno, yo pienso que también ese mismo efecto está en el coronavirus. Yo pienso que la gente, por una u otra razón, al encerrarse a su casa, está ejerciendo sistemas preventivos para ser víctimas de la delincuencia. Lo que pasa está que cuando tú te encierras en casa, disminuyes la oferta y quien sale a la calle tiene más posibilidades, tiene más probabilidades de la victimización. Entonces, aquí podemos establecer que la delincuencia se está desplazando entre quienes están en la calle y quienes están en casa. Quienes están en casa, por supuesto, tienen menos probabilidades de ser víctimas delictivas en la calle, pero igualmente puede haber de algún tipo de delitos de estos comunes en la casa, pero también es cierto que si hay personas en casa, no hay hurtos en el hogar, porque se supone que hay gente en la casa, que es lo que muy comúnmente pasa en nuestros países. Gente que sale a la calle a trabajar todo el día, dejan apartamentos solos y cuando llegan han sido víctimas del hurto, por ejemplo. En este caso yo considero que ese es un tipo de delito que ha bajado. Hurto de las propiedades. Pero cuando hay que hacer algo en las calles, ahí el asunto es otro. Es así, hay un punto que tocaste hace un momento que tenía que ver con la sensación de inseguridad. Y yo creo, no sé si tú compartes esa opinión, independientemente del delito y de las cifras reales, va a haber una sensación de vulnerabilidad mucho mayor y de indefensión porque las personas cargan una angustia adicional, que es la de la amenaza del propio virus, la amenaza de pronto de perder un trabajo, porque tienen el otro flanco económico también apuntándoles. Entonces, independientemente de las cifras reales, las personas se van a sentir mucho más inseguras donde quiera que estén. Sí, yo pienso lo mismo. Pero te voy a decir algo, y yo creo que más allá del coronavirus, es algo que perfectamente podemos estar analizando aquí. La primera razón es que la percepción de inseguridad en la calle va a subir. Y la razón te la acabo de decir. Porque si tú tienes que salir a la calle y estás consciente de que hay menos gente, estás consciente que las autoridades están en otro plano, por supuesto los riesgos van a aumentar. La sensación de inseguridad, todo ese espectro que conlleva a los elementos de vulnerabilidad, los elementos de desplazamiento físico, de la seguridad, de los propios elementos de control social, todo eso va a aumentar. Pero sabes también que va a aumentar, Manuel, y se va a afianzar un poco más lo que nosotros hemos ya, lo que se ha llamado en la literatura el autoritarismo, la teoría o la hipótesis autoritaria. ¿En qué consiste esa hipótesis? Esa hipótesis fundamentalmente es una teoría de vulnerabilidad y de sensación o miedo que le explica la lucha interclase. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de clases sociales. Esa teoría se evidencia o esa teoría plantea que las personas que tienen más poder se sienten amenazadas con las personas que tienen mayores riesgos socioeconómicos. En este caso, las personas vulnerables, las personas pobres, de estratos sociales bajos. Esto se va a afianzar con este coronavirus. Voy a explicar por qué. Las personas de clases sociales bajas son demográficamente las que tienen salarios más inestables y las que tienen elementos económicos más dinámicos del día a día. Esto lo que hace es que en esta pandemia esto se agudice una diferencia de clase, donde la persona que puede estar en clase es la que tiene ahorros, la que tiene poder, y la persona que está en la calle es la que no tiene nada con qué comer, la que tiene que buscar el dinero. Entonces, si en época normal existe esta diferencia, pero todos estamos en la calle, ahora más que nunca, salir a la calle implica que quien puede resguardarse pertenece a una clase porque puede vivir de ahorros, pero quien está en la calle está buscando algo. ¿Qué está buscando? Bueno, en una dinámica normal está buscando empleo, está buscando subsistir, pero en una sociedad con este virus que no existen esas condiciones, está buscando dinero y la delincuencia es un medio para obtener. Esto va a terminar afianzando
la lucha de clase, visto por supuesto de una visión neomarxista, de autoritarismo, de diferencia intersocial, por la dinámica material exclusivamente. Y agregándole a todo ese caldo, sobre la sensación de inseguridad, acabo de recordar también lo que tú y yo escribimos en un artículo en el 2017, que la gente ahora, fíjate que está viendo todo el día las noticias, más pegado a las redes sociales, y eso va a hacer que digamos, la sensación de inseguridad se disemine de una manera mucho más violenta, ¿no? De hecho, estaba leyendo en estos días a un profesor, Francesc de la Sierra, de la Universidad de Barcelona, que nos citó precisamente en su último trabajo sobre la falacia de la seguridad objetiva. Y él discutía esos temas allí, discute esos temas allí. Entonces te dice que, mira, una cosa siempre son las cifras y cuánto es la criminalidad en números, en estadística, porque al final depende de qué se catalogue como delito y cómo se registre. Y ahora estamos hablando del aumento de las cifras negras, y eso muchas veces no cuadra con la sensación de vulnerabilidad y de miedo que tienen las personas. Entonces yo creo que esa diferencia que plantea La Sierra en su artículo eh, ya existía. Él hizo el artículo antes de que se desatara todo esto, pero entonces yo creo que ahora se va a afianzar y se va a hacer más palpable todavía esa diferencia entre el posible delito real y lo que las personas van a estar sintiendo. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que cuando tú y yo hicimos ese artículo, lo desarrollamos una dinámica social sin ningún problema. Pero, ¿cuál fue nuestra principal conclusión? Yo recuerdo que la principal conclusión es que en la medida que nosotros tengamos más posibilidades de interacción, más incremento de la victimización indirecta vamos a tener. ¿Por qué? Porque la victimización indirecta se centra o tiene su esencia es en enterarte de las victimizaciones de otras personas. Si tú estás en la calle, obviamente esa dinámica es muy difícil. Tu mundo es el que vives, el que hablas directamente, el que tú escuchas de tu compañero, el que tú te interesas en la vecina, el que tú te interesas en el supermercado. Pero cuando ese desplazamiento es a nivel comunicacional, la oportunidad que tú tienes de enterarse de los delitos indirectamente es lo que se vive en las redes sociales. Y eso es una dinámica comunicacional increíble. De hecho, ¿cuántas veces lo hemos escuchado tú y yo de personas que hoy día dicen, no, yo no veo noticias, porque si veo noticias me vuelvo loco? Claro, pero ¿por qué te vas a volver loco? Porque el flujo comunicativo, el flujo de mensajes es tan grande que tú empiezas y aquí está un poco la vieja tesis de Hergen de los caldos de cultivo de la criminalidad en torno a la sensación y los medios de comunicación. Es cuando existe un desplazamiento de tu realidad y de tu fuente al mundo televisivo, tú vives la vivencia televisiva. Es decir, si tu única referencia para construir este mundo es la televisión, tu mundo va a ser la televisión. Es decir, si la televisión te manda te proyecta una fantasía, tu visión, tu impacto en la realidad, lo que no tienes en tu cabeza, lo que tú construyes, vas a hacer esa fantasía. Si tú lejos de comprobarlo en tu día a día, en tu experiencia, como lo hacemos normalmente, el encierro te obliga primero a estar informado. Todo el mundo quiere estar informado. Pero te estoy hablando de todo el mundo, literalmente. Por primera vez, cuando hablamos de todo el mundo, lo estamos haciendo con algo como literal. Todo el mundo necesita estar informado, todo el mundo quiere estar informado y todo el mundo sabe que la única manera de tomar decisiones en materia familiar es estar informado. Y ese flujo informativo tiene muchos episodios. Episodios de salud, episodios de alimentación, episodios de servicios y episodios de seguridad ciudadana. Y la gente en estos momentos, yo te puedo decir, desde mi punto de vista, que la gente ahorita está sustituyendo sus experiencias reales con la experiencia de los medios de comunicación y las redes sociales, porque es su único flujo constante de información para suplir sus necesidades básicas de toma de decisiones. Es angustiante porque la verdad es que no sé en este momento cómo se está dando en el resto de los países, pero por lo menos acá en Chile tú prendes un noticiero y alarma, porque si no estás hablando de los muertos por el coronavirus, tanto en el país como en el exterior, estás hablando del número de contagiados, de la peligrosidad que tiene, y si no estás hablando de los delitos y de cuántos
digamos, encerronas y robos, etcétera, se han dado en los últimos días. Entonces realmente hay un punto donde hay que apagarlo y tratar de buscar otro tipo de cosa que ver, porque si no realmente yo creo que uno queda enfermo de los nervios al final del día, ¿no? Así es, así es. Por eso yo pienso que la gente ya está aprendiendo, o me imagino, alguien estará aprendiendo, y eso te lo puedo asegurar, a leer con cuidado la información que se presenta en las redes sociales. Los venezolanos somos unos expertos en eso, porque la pugna política que tenemos y como tenemos bandos tan polarizados, esa dinámica comunicacional es increíble. Creo que los venezolanos hemos aprendido a leer con cuidado toda información que sale desde esos polos tan extremos y hemos aprendido a tener cuidado de que cualquier información que se coloque en el espacio público hay que ver en un momento quién lo dice, con qué objeto y con qué intención. Es la máxima de John Austin. Cómo hacer cosas con palabras. Esto que se está diciendo, ¿qué acción tiene? ¿Qué fin busca? No sé, no, tampoco puedo hablar con el resto, como el resto, o por el resto de Latinoamérica, pero lo que sí te puedo decir, Manuel, es que el mundo va a ser otro después de esta pandemia. Y uno de los principales tópicos que va a ser diferente va a ser la manera como nosotros los ciudadanos vamos a ver el flujo informativo comunicacional. Bueno, y yo creo que una de las conclusiones entonces de la conversación, Wilmer, es que de cara a los meses que vienen, yo creo que las personas van a estar mucho más alertas, deben estar mucho más pendientes de su entorno en la medida en que esto tienda a normalizarse, porque hay unos factores que no sabemos bien cómo van a terminar, digamos, impactando la agresión, el nivel de violencia en la delincuencia, ni las modalidades en las que va a mutar la delincuencia. Y por otro lado, porque, digamos, hay unos factores bien claros que sabemos que la van a potenciar y las calles van a estar un poco más vacías, las autoridades ocupadas en otras cosas. Entonces creo que el mensaje es, hay que estar mucho más alerta, no, digamos, dejarse contaminar por las noticias, pero sí estar conscientes de que probablemente vamos a vivir un escenario muy distintos y entonces por no estar alerta no vayamos a ser una nueva víctima. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde mi óptica, yo creo que Latinoamérica se tiene que preparar para dos cosas. Primero, se tiene que preparar para un desplazamiento de los tipos delictivos. Esos tipos delictivos, particularmente, serán lo que llamamos vulnerabilidad o delitos bajos. Entre ellos, robo, hurto de carro, hurto de motocicletas, por supuesto. Yo no creo que el homicidio vaya a fluctuar mucho, es mi opinión. Tampoco creo que los secuestros vayan a fluctuar mucho. Pienso que la dinámica de la calle es esa la que va a cambiar. Segundo, yo creo que se va a agudizar mucho lo que es la sensación de inseguridad intraclase social. No sé si pasaba allá en Chile, pero por lo menos aquí, cuando veía una persona al inicio del coronavirus, cuando veía una persona con rasgos asiáticas, había mofa. Cuidado, ahí está un chino. También hay un tío, cuidado, que se tiene coronavirus. Y aunque tú no lo creas, aunque lo hacíamos en modo de chiste, o lo hacían en modo de chiste, había una segmentación. No puedo decir que era xenofóbica, pero sí había una categoría discursiva de segregación. No vayas a pensar mucho que el tema delictivo en clases sociales va a tener el mismo patrón. Yo sí creo que vamos a agudizar los elementos de inseguridad ciudadana en diferencias en categorías discursivas en clases sociales. Tampoco tengo duda de que nuevas categorías de discursos han aparecido. Por ejemplo, una de ellas es la gente va a salir a robar. Eso lo escuchas en todos lados. ¿Y por qué esa categoría discursiva apareció? Porque ya no es una categoría estructural. Antes, en los años 80 y los años 90, cuando hablábamos de la delincuencia, hablábamos mucho de la violencia estructural. ¿Y qué es la violencia estructural? Bueno, son los elementos de la sociedad, sus instituciones, la pobreza, la carencia de educación. El coronavirus no es un factor estructural, es un factor coyuntural. Por lo tanto, la gente entiende más las posibilidades de robo. Hasta yo mismo lo entiendo. Yo a veces me pregunto, si yo estoy como migrante, por ejemplo, y yo tengo un hijo y la economía está cerrada,
¿qué hago yo? Imagínate, Manuel, si uno se hace esa pregunta, ¿qué hago yo? ¿A quién voy? No se lo va a hacer una persona de que no tiene facultades reflexivas, y no se lo va a hacer otra persona que tiene en la inmediatez alguna emergencia mayor. Y si yo lo estoy comprendiendo, cosa que yo no justifico, una cosa es comprender y otra cosa, por supuesto, es justificar o argumentar, pero en los años 80 se entendía por qué el pobre robaba. Ahorita no lo vamos a entender cuando tenemos un elemento coyuntural. Esto es una buena noticia. Primero porque hay más empatía. O sea, hay empatía y porque estamos más conscientes de que esta coyuntura golpea a todos y va a golpear también a las clases más socioeconómicamente vulnerables, pero también va a haber más segregación con ese ejercicio de conciencia. Sí, eso, va a haber más quizás solidaridad posterior a Así es. esto. Peter Diamandis lo comentaba en estos días, bueno, él es un optimista nato, pero comentaba que esa es una de las cosas positivas del mundo post-coronavirus que él cree que va a ocurrir. Pero bueno, esperemos que se den más todas las hipótesis positivas y alentadoras que los escenarios negativos. Bueno, Wilmer, ya nos hemos pasado el tiempo que teníamos previsto y creo que hicimos un barrido, se cumplieron los objetivos. De nuevo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado un domingo, que has sacado de tus actividades, que aunque estés en casa, sé que sigues haciendo trabajo, teletrabajo, investigaciones, etcétera. Y bueno, un gran abrazo y nos comunicamos en próxima oportunidad. Con mucho Muchísimas gracias. gusto. Saludos a ti. Que estés muy bien.